hasta ahorita. No, no te quería interrumpir. Me hubieras interrumpido. ¿No ves que se lo mandamos a Nayeli? No, le mando los apuntes. ¡Ay, qué frustrante! ¿Vuelvo a empezar? Eh, bueno, ya, entonces, a manera de resumen, Nayeli, para cuando lo veas. Separamos el lenguaje de lo utilitario, ¿no? Hicimos que el lenguaje no sea un útil en tanto que no es comunicativo, sino lo hicimos un acontecimiento y ese acontecimiento es el habla. El habla es propia de ciertos grupos en tanto que tiene una forma concreta, por eso hablábamos la semana pasada y la otra exposición de Octavio, de dialectos. Y entonces el dialecto de alguna manera resguarda la identidad de una colectividad, de un grupo en concreto. Y luego, eh, este, este dialecto, entonces, en tanto que resguardo, se convierte en la base de la historia, ¿no? Es decir, es histórico porque permite que se reproduzca el hombre que habita allí y que al mismo tiempo no solo que se reproduzca, sino que se pueda repetir una y otra vez en este terreno. No en sí mismo, sino en este terreno. Entonces, seguimos. Vamos claros hasta acá, ¿no? ¿Nadie más quiere preguntar nada? Entendemos ahora que si el habla es modificada, entonces el campo es modificado y los hombres son modificados con él. Esto es crucial para lo que sigue. Si el habla se modifica, el campo que genera es modificado y entonces los hombres que habitan en él también se modifican. ¿Qué podría generar tales modificaciones? Simple, la movilidad de los hablantes. Migraciones, intercambios, comercio en general, conquistas, desplazamientos, todo lo que se nos pueda ocurrir. Guerras, enfermedades, el medio en sí mismo, ¿no? Volvamos a los cretenses. Viene esta explosión del volcán y se tienen que ir. Y perdida Creta, se pierden los minoicos. No hay otro registro. Hay algunas hipótesis, pero no hay otro registro. Entonces, entendemos que estos movimientos generan o pueden generar las modificaciones concretas del habla. Creo yo que uno muy importante es la migración, pero las migraciones responden a muchas cosas, no necesariamente a la expansión, ¿no? Pero las migraciones, pues evidentemente alejan del terreno donde el habla se habla. Y una vez que se desprende, ¡pum! ¿No? Pero también, por ejemplo, la proximidad de un grupo, ¿no? Un grupo llega, empieza a tener contacto con el otro, empiezan a tener intercambios de cualquier cosa, y entonces ya hay un fenómeno, ¿no? Hay un cambio en el habla. Es sorprendente como nosotros los mexicanos cada vez tenemos más palabras en inglés, ¿no? O sea, no hablamos inglés, pero cada vez tenemos más palabras en inglés. Es fascinante ver que alguien dice que tiene issues. Es hermoso ver que alguien que no sabe decir what's your name dice, tengo unos issues familiares, ¿no? Ya de pronto hasta a mí me cuesta trabajo entender de qué está hablando. ¿No? Antes teníamos asuntos. El habla no es estática, o más bien es tan Tengo un estática. comentario, Jorge. Sí, Octavio. Eres un viejito. Qué comentario tan pertinente. Pues aunque no lo creas, tengo mis issues con la edad. Entonces, el habla no es estática, o más bien es tan estática como sus hablantes y el terreno que habiten. Recién ocurra un cambio, el habla lo mostrará en sus modificaciones. Ahora, si estamos hablando de miles de años, pues entendemos cómo pasamos del indoeuropeo al español de la Ciudad de México. Finalmente llegamos a la escritura. Tema fundamental por lo que ocurre en Creta. Sabemos dos cosas. Los cretenses hablaban y los cretenses escribían.
Pero, ¿qué idioma hablaban y qué es lo que escribían? Esa es una pregunta que no está resuelta. Voy a lanzar un par de hipótesis. Es crucial la exposición de Octavio por un hecho. Octavio nos muestra la escritura como un dialecto y no como una representación. Es crucial que hayamos retenido eso de la exposición de la semana pasada de Octavio, porque si entendemos o si pretendemos hacer del habla una representación, de la escritura una representación del habla, entonces vemos que ninguna escritura alcanza, ¿no? Por eso Octavio se burlaba de la Real Academia la vez pasada, y con total razón, porque no importa lo que la Real Academia quiera hacer, no hay forma de que la escritura represente el habla. Y entonces es un fracaso, ¿no? Y me parece puntual, entonces, que la pensemos en un sentido diferente al representativo, ¿no? Que no seamos tan baratos, pues, para hacer que la escritura sea una representación. Entonces, vamos a empezar con un poquito un baile incierto. Debemos distinguir la escritura de la pintura. Ajá. Aún no puedo decir del todo cómo, o si la pintura es una forma de escritura, pero puedo puntualizar algunas cosas. ¿Se acuerdan que Octavio nos señaló la semana pasada que la pintura no era una escritura? ¿Sí? Octavio, ¿y podrías decir por esto? Sí, porque pertenece al terreno de las escrituras semasiográficas, que son de carácter icónico, frente a las glotográficas, que son ya de carácter o están intentando representar el sonido o están intentando representar una idea. Las semasiográficas no, solo representan algo parecido a la realidad. Ya. Bueno, vamos a ver si por ahí lo que Octavio me ayuda si necesito, ¿no? Curiosamente, el habla es más parecida al canto que a la comunicación. Octavio nos puede aclarar un poquito más esto, pero según yo, los niños memorizan más fácil cantos que recetas o oraciones. Si ustedes quieren que un niño se aprenda algo, hay que cantarle. Tan, tan, tan. Me parece que es más propio el canto que la descripción, ¿no? Entonces, el canto, en todas sus formas, apela siempre a la musa. De hecho, las musas son relativas, si no me equivoco, todas al canto o a las formas de la música. Bueno, no sé si podemos perseguir en música musa en lo etimológico, pero bueno. Por otro lado, la pintura no tiene musa. Es un fenómeno que me enteré hace unos ayeres y me pareció bellísimo, ¿no? La pintura no tiene musa, no hay una musa de la pintura. Es decir, igual que la fotografía, copia el mundo hasta que, y aquí sí digo hasta que, evoca mundo. Que no es lo mismo copiar mundo que evocar mundo. No lo copia, cuando evoca no lo copia, sino llama metafóricamente el mundo a ocurrir. Y eso es lo que aproxima la pintura al arte, pero no necesariamente a la musa, ¿no? Es decir, la pintura, que podría ser más vieja que la musa, no necesariamente se vincula con la musa, porque únicamente copia mundo o evoca mundo. Lo voy a decir en términos simples. Un instructivo, hoy en día es una cosa ridícula, pero cada vez los instructivos tienen menos palabras y más dibujos. Ajá. Pero el dibujo dice exactamente qué hay que hacer. Y es más fácil entender un instructivo con dibujos que enchufe la perilla de presión A en el ángulo de anclaje B del mueble C, ¿no? Entonces, cuando uno lee así dice, ¿qué? Pero uno busca rápido los dibujos y dice, ah, es esta chingadera, ¿no? Bueno,
Me parece que esa es una forma en la que la pintura puede evocar mundo, es decir, ahora sí, como Octavio puede decir, llamar una idea concreta, pero no una idea existente, sino una idea que puede existir a partir de la pintura, como armar una cosa con un instructivo. Creo yo que este es el carácter propio de la pintura, que no necesariamente lo hace artístico, no necesariamente tiene una finalidad artística, pero sí puede generar una evocación mayor que la pura descripción escrita, ¿no? Entonces, vuelvo a esto, la pintura no tiene musa y creo yo que es por eso, porque no es mayor, no es un obrar mayor. Contrariamente, la música siempre convoca a la musa. No por nada, uno de sus nombres de la musa es mnemosine. Y esa palabra se usa para memoria, mnemosine. Pero además, esto es una cosa hermosísima. Así se llama la cuerda central de la lira, originalmente de 3 cuerdas y cada una llamada como una musa. Más adelante, cuando estemos ya con Platón, les voy a hablar de esto, pero en la lira como viejita, ¿no? Está las 3 cuerdas y la de en medio se llama mnemosine, ¿no? El fenómeno, además bellísimo, es que cuando se va a tocar esa cosa, siempre se empieza por la cuerda de en medio. Siempre, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Voy a irme hacia atrás. Les dije entonces que el habla se parece más al canto y que el canto sí apunta a la musa, o que el canto sí convoca a la musa y la musa sí responde al canto o el canto responde a la musa. Bien, entonces el canto es asociado a la música. Bueno, la lira no se toca sola, sino que se hace un relato o una canción. Se comienza con la ejecución de la primera cuerda, de la cuerda central, y que es mnemosine. Si jalamos hasta el principio de hoy, entonces hablaríamos de que historia es memoria, ajá, y no compendio. Entonces, el habla es memoria, el habla es mnemosine, en tanto que permite o convoca a la repetición existencial, a la posibilidad del campo existencial que se repite una y otra vez o que se produce. Es el lugar donde se habita, ¿no? Eso es precioso porque resulta que la musa se perdió. Simplemente se perdió. Lo vamos a ver, ya vamos a llegar concretamente con el buen Platón y vamos a ver que si algo le choca a Sócrates es el poeta, ¿no? Le choca el poeta, que justo es el que sigue evocando a la musa. Entonces, retengamos esta palabra, mnemosine, en nuestro espíritu porque creo yo que es hacia donde debemos partir. Entonces, la pintura parece ser algo distinto en lo evocativo. Voy a necesitar totalmente de ti aquí, Octavio, para reflexionar. La pintura parece ser algo distinto en lo evocativo, no comunicativo y quizá no histórico. Y ahí es donde la escritura se puede alejar de la pintura. La escritura ocurre hermanada a la lengua y la revela en su doble posibilidad. Voy a hacer un paréntesis y repito esto de la doble posibilidad. Probablemente la pintura sea más vieja que la lengua, que el habla. No lo sé, lo estoy lanzando como hipótesis, pero es que no necesitan ir juntas. La pintura y la lengua no necesitan ir juntas. Y miren, ahí les va, porque, o sea, es complicadísimo, pero hace mucho pensamos que el pensar está pegado al hablar, ¿no? Y que solo podemos pensar en tanto que somos hablantes o hablados, y que solo pensamos lo que es hablable, y que si no se habla, no se piensa. Vamos, que no hay pensamientos fuera del habla. Pensamos que habla y pensamiento son lo mismo, o que la estructura del pensamiento es la estructura del habla, de las lenguas. Bueno, Heidegger, en un texto
que se llama ¿Qué significa pensar? Sí asegura que antes del habla hay pensamiento. Me trabé. No sé. Desbloqueé sus micrófonos porque no sé si sí, ya. ¿Me oyeron todo? Sí. Sí. Sí, completamente. Aquí se pasmó. Les dice Heidegger que antes del habla ya había pensamiento. Pero que cuando el pensamiento se pega al habla ya no se pueden despegar. Y se vuelven idénticos. Bueno, podemos hipotéticamente pensar que la pintura sí acompañó al pensamiento, pero que en un paso distinto ocurre el habla y entonces el habla ocurre independiente, la escritura va a ocurrir como un fenómeno vinculado al habla y no a la pintura y la pintura seguirá por su cuenta. Por eso creo yo que la pintura no conoce a la musa, por lo vieja, por lo vieja. Y por eso la pintura es tan muerta, ¿no? O sea, pueden decir que es hermoso y la fregada, pero no hay nada más aburrido que el Versalles. Está retacado de pinches pinturas que después de un rato es qué pinche hueva. Y además es Napoleón en su caballo, Napoleón en su caballo volteando para acá, Napoleón en su caballo abajo del caballo, ¿no? Es, es burdo, me parece que la pintura tiende a secarse, ¿no? Y por eso cualquiera es pintor, ya ven Dalí, ¿no? Cualquiera pinta. Entonces, creo que es algo muy viejo la pintura y que eso básicamente funciona evocativamente. La escritura no, la escritura creo que viene en otro sentido, ya asociado al habla. Entonces, la escritura ocurre hermanada a la lengua y la revela en su doble posibilidad, ¿no? Si se asocia al significante, como nos decía Octavio la vez pasada, es decir, si se asocia a su materialidad, la escritura representa al habla como suceso. Ajá. Es decir, la posibilita como suceso. Bueno, la ubica como suceso. Si se asocia al significado, o sea, la idea, entonces representa al mundo, pero no al mundo, sino a las ideas sobre las que ocurre el habla, ¿no? Entonces el habla ocurre en este mundo de ideas y si se representa eso, digamos, el significado, que nos da como Octavio un gran ejemplo, el chino, entonces lo que está representando es ideas. Si más bien, contrariamente, del otro lado, representa la materialidad, es decir, lo fonológico, por lo menos, entonces la representa o la convoca como un suceso, no como una idea. No sé si me explico. O sea, no se escribe la idea, sino se escribe el hablar. De un lado se escribe la idea y del otro lado se escribe el hablar. A ver, Jorge, si esto te ayuda, en la parte material se escribe la cadena, por decirlo así, ¿no? Ajá, así como es, ¿no? Por eso es incluso de tiempos, ¿no? Ujú, El perro, ajá, ujú. es un fregadazo, ¿no? Por eso de pronto un kanji dice tanto. Bueno, entonces, bueno, decía que las ideas del lado de las que representan ideas no comunica las ideas, ¿eh? Sino, sino que se ubica donde ocurre. O sea, no es que el habla del chino comunique las ideas chinas, sino que ocurre donde ocurre, ¿no? O sea, sino que habla en el terreno donde ocurre el chino. Entonces, podemos ver aquí una frontera, algo que divide dos fenómenos asociados o desprendidos del habla que soportan dos experiencias distintas. Y entonces, tal vez hablemos de dos psiques distintas, pero no voy a entrar tan lejos. Bien, esto tiene un carácter psicológico fundamental, porque las ideas hacen, fíjense, las ideas, si la escritura apunta a las ideas, hace infinita la escritura, ¿no? En la medida en la que las ideas vayan teniendo modificación,
tendrá que la escritura construir esa modificación, ¿no? Por eso es que es tan complejo el chino. O sea, no creo que ni los chinos sepan todas las palabras, todos los kanjis chinos que hay, porque es brutal. Miren, y recomiendo una película toda espectacular que se llama Héroe, no me acuerdo quién es el director, pero es sobre la unificación china. No sé si la han visto. No, sale Jet Li. eh, es un película, hagan de cuenta que, híjole, es que además es china y está narrada en chino para decirlo completito. Hay un emperador chino que quiere unificar China, ¿no? Entonces lo que está haciendo es que va y se madrea, se hace guerra con los pueblos y los retiene. Entonces hay una serie de resistentes, ¿no? Que son como peleadores resistentes a esta unificación, y ellos son 4. Ellos han venido evitando la unificación de China. Entonces, uno en particular, que es Jet Li, mata a 3 y va con el emperador después de matarlos. Entonces, él le trae la prueba de que los mató porque trae sus espadas. Entonces le dice el emperador, entonces tú mataste a tal, ¿no? Mataste a Espada Rota, que es el primero, y le dice, ¿cómo le hiciste? Y le cuenta. Luego mataste ay, no me acuerdo cómo se llaman los otros 2, pero le cuenta cómo los mató, pero conforme le cuenta, le permiten acercarse a él 10 pasos. Entonces de pronto está a 10 pasos del emperador y dice, el emperador se da cuenta que realmente los otros se dejaron matar para que él pudiera acercarse a 10 pasos del emperador y matarlo. Entonces, es así como, no, qué fabuloso. Lo que tiene de extraordinaria la película es que cada vez que relata la historia, la película está filmada en un color, ¿no? Entonces, la primera está como en blanco y negro, la segunda está toda en blanco y luego en rojo, la otra me parece que está en azules o amarillo, no sé, pero la va relatando. Pero además cuando el emperador relata su, 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 sus hipótesis sobre las muertes de estos, las relata en otro color, ¿no? Entonces es evidente esos colores pues matizan esta incomprensibilidad. Pero cuando llegan a hablar del último asesino, del último al que mató, dice que él estaba entrenando la escritura. O sea que su técnica de la espada era una técnica relacionada a la escritura. Entonces dice, ¿cuántas formas hay de escribir? Hoy no me acuerdo, pero es una palabra, ¿no? Y entonces dice, no, pues hay 6 formas, ¿no? Bueno, pues él inventó la 7ª forma de escribir esa palabra y esa es su técnica de la espada. Entonces, el asesino va y le dice que le enseñe a escribir para aprender su técnica de la espada y matarlo, ¿no? Y entonces en ese momento el emperador le suelta una frase, le dice, qué estúpido, ¿no? Tantas formas de escribir una palabra, ¿cómo nos vamos a entender? ¿No? Por eso es ridículo, ¿no? Tener tantas formas de representar lo mismo. Y entonces, cuando ya está a punto de matarlo, les estoy contando toda la película, pero verla es espectacular, es una belleza, ¿no? Cuando el asesino le cuenta que realmente él nunca mató al tercer asesino, ¿no? Le dice, él me dejó venir, pero él no estaba de acuerdo conmigo. Y dice, pues, ¿por qué? Porque él había comprendido en la escritura la necesidad de la unificación de todas nuestras ideas en una sola y que usted es el único que podía lograrlo, ¿no? Entonces dice, por eso no lo voy a matar, ¿no? Porque queda convencido y se va, ¿no? Y luego ya lo matan a él y ya termina la película. Es una película de gloria, ¿no? Es de esas que uno dice, oh manches, la puedo ver 100 veces y es igual de espectacular siempre. Bueno, entendemos un poco de qué trata esta cosa. Además está filmada por chinos en chino, ¿no? Entonces, entendemos esto de los matices, de los colores. Bien, esta escritura que representa ideas se tiene que volver infinita. No tiene otra forma, ¿no? Porque debe haber siempre una forma
nueva de escribir la idea. Bueno, déjenme ver dónde voy, la materialidad. De hecho, perdón, Jorge, las lenguas rituales o las lenguas divinas o las lenguas espirituales orientales, por ejemplo, de los monjes, tienen esa doble o triple significación, ¿no? Una es la lectura tradicional, otra es una lectura, no sé, de formación monástica y otra es una lectura espiritual, ¿no? Un mismo kanji puede tener todos esos niveles, hasta más. Sí, pero, o sea, la misma idea es inaprehensible por la escritura, ¿no? Entonces, la escritura generaría más bien nuevas formas de la idea. Se hace infinita por eso la escritura. Ahora, en el otro caso, cuando representamos la materialidad, lo que se hace infinito son las combinaciones, ¿no? O sea, nosotros podemos combinar palabras como se nos dé la gana y reordenarlas y todo. Entonces, fíjense qué curioso, porque al final en los dos casos lo que tenemos es un fracaso de la representatividad de la escritura con respecto a la lengua. Y esto, entonces, es wow, ¿no? Ay, no prendí la luz. Ya. Es espectacular lo que nos muestra Octavio la vez pasada por este sentido, porque solo estoy tratando de sostener la idea de que la escritura es un dialecto. Porque hasta acá entonces lo que tenemos es un fracaso. Entonces, aquí debemos... no me entiendo. Bueno, debemos ponernos a pensar que los hombres deben haber sabido esto desde el principio, ¿no? No pueden haber hecho de la escritura la perpetuación de una imposibilidad, ni la permanencia del fracaso de la representación. Sí me oyeron todo, ¿verdad? Es que se trabó. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, esta gente vieja no puede haber sido tan tonta como para no haber sabido desde el principio esta imposibilidad, la de la escritura, como representativa. Entonces, sería burdo que ellos hubieran tratado de perpetuar un fracaso, como hacemos nosotros, que si tratamos de perpetuar este fracaso. Entonces, la escritura debe haber ocurrido, ahora sí, como un dialecto, es decir, como un terreno concreto. ¿De qué? De la ocurrencia de la historia, del resguardo de la misma y de su acontecer. Es decir, la escritura debe ser una forma histórica, no una forma de resguardo de la historia, sino una forma de acontecer históricamente. Bien, concreta y los siguientes hechos, después de Creta, podemos entender que la escritura ahí ocurre como un resguardo de una sola cosa, de su identidad comercial. ¿Qué recordamos de los cretenses? Que eran estos... la semana pasada subí en YouTube. No me acuerdo. Bueno, recordemos de los cretenses una cosa, que ellos eran comerciantes y eran agricultores, ¿no? Que escribían y que hablaban una lengua en particular. Entonces, su gran carácter era la capacidad comercial que tenían. Fueron totalmente comerciantes, tenían intercambio con todo mundo, con Medio Oriente, con Egipto y evidentemente con el continente o lo que había del continente en ese momento, que era la península. Ahora, no podemos decir que los minoicos fueron comerciantes como lo seríamos hoy en día, ¿no? O sea, con esta afición enriquecedora. No podríamos asegurar que esto es lo que querían, enriquecerse. Tampoco podemos apostar por comprender exactamente lo que el comercio significaba para ellos. Pero podemos decir que identitariamente este era su segundo gran carácter. Primero fueron agricultores, después fueron comerciantes. Y eso es lo que exportaban, su capacidad agricultora y
sus intercambios comerciales, su organización comercial. Lo que es un hecho es que este doble carácter les permitió crecer como grupo cultural y expandirse y compartir su pensamiento con el resto de los grupos que tuvieron contacto con ellos. Es decir, los minoicos tienen mucha presencia en el continente por su carácter tan propio, tan formal y tan establecido, tan claro. Es decir, una identidad tan sólida, ¿no? Creo que se nos fue Fernandita. A ver si regresa. Bueno, lamentablemente, los sismos y finalmente el volcán, combinado con la llegada de los micénicos, terminaron por aplastar su cultura. Entonces, volvamos a Grecia antigua. Ay, el COVID. Fíjense, estos tuvieron un esplendor, por lo menos, si ubicamos que llegaron a Creta en el 3000, se aventaron 1500 años chido. Porque los micénicos llegan por ahí del 1500. ¿Se imaginan lo que crece una sociedad en 1500 años? O sea, debe ser una cosa bárbara, ¿no? Y por más que estemos orgullosos de nuestros 2000 años después de Cristo, no hemos sido una sola sociedad, hemos sido grupitos e ideas, y de la sociedad que somos actualmente, estos capitalistas globales productivos, tenemos bien poco, 200 años, 400 desde nuestro inicio formal. Entonces imagínense 1500 años lo que deben haber hecho, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se acabó Creta y los micénicos fueron demasiado hábiles para aplastar lo que quedaba, y pues fueron los que se terminaron quedando con el mundo. Entonces, vamos de vuelta entonces a la Grecia antigua. Los micénicos llegan a la región, al continente, pues. Su centro de partida no era Creta, sino la península. O sea, ellos ya estaban ahí ubicados. Estaban en tierra continental. Ellos provienen de otro... no sé qué me puse aquí. De otro centro. Su migración es claramente indoeuropea y su lengua también. No podemos asegurar lo mismo a los minoicos, ¿eh? Es una cosa que me ha estado dando muchas vueltas ahorita. De los minoicos, no podemos decir lo mismo. Su lengua y su escritura se perdieron, por lo menos hasta ahora. No se puede rescatar. Tengo duda, Octavio, si no habrán traído ellos una lengua semita. Sí, podría ser, sí. Y entonces pues, está perdida totalmente con la escritura. Bien, a la llegada de los micénicos, más o menos en el 1500, la fuerza de los cretenses perduró. O sea, sí eran muy fuertes, ¿no? Sí tenían mucha fuerza. No se sabe si eran bélicos, pero es que no necesitaban murallas, tenían una isla. Pero probablemente eran buenos para pelear, porque aguantaron a la llegada de los micénicos. Y por lo mismo hubo cierta adaptación mutua a la cultura. Los dioses masculinos aparecieron, es decir, las identidades colectivas asociadas a dioses, recordando lo que les decía yo hace una semana, ¿no? Las identidades colectivas asociadas a dioses hombres, y la mitología, que está muy clara, habla y describe cabalmente lo que pasó en esos intercambios, ¿no? Tuvieron su panteón de 6 y 6 dioses y diosas y se mezclaron. Cada vez que se lea una batalla o una discrepancia entre los dioses, se puede entender claramente, y está en el texto de Graves, se puede entender claramente que entre ellos se pelearon, ¿no? Y que de pronto unos empezaron a ganar más lugar entre ellos. Evidentemente vamos al declive de los cretenses y al levantamiento de los aqueos.
Pero está muy claro un hecho, que la disputa cada vez era más claro, más claramente comercial. O sea, el asunto era el comercio y lo que se disputaban era las rutas de comercio y la hegemonía comercial. Los minoicos caen ante dos cosas, la ocupación micénica de la península y la erupción del volcán que hace imposible mantener la isla como punto de partida para todo. Ocupando los micénicos la península, los cretenses no tuvieron otra salida que dispersarse por el mundo y hay algunas teorías de sus posibles asentamientos posteriores, pero simplemente se acabó, la gran cultura se acabó. Sin embargo, no habían pasado 200 años, hacia el 1300, cuando llegaron los dorios a la península. Ya llegó. Entonces llegaron los dorios a la península. Primos, primos al parecer de los micénicos, comparten la lengua, vida religiosa y expansión bélica con ellos, pero parecen más fuertes y capaces para la guerra. Muy pronto van a haberse apropiado de todo el terreno, pero principalmente de una región, Troya. Acá está donde todo se empieza a poner claro y al mismo tiempo rarito. Por lo que veo, Troya es paso comercial. Necesito revisarlo estos días, pero creo que va a coincidir con, es Medio Oriente, pues. Creo que va a acabar siendo la misma historia de Israel. Eh, pero bueno, es un paso comercial. Espérenme. Sí, sí puedo hablar de esto. Es un paso comercial que estuvo ahí un montón de tiempo. Bueno, cuando se excava para buscar Troya, terminan encontrando que no hay una Troya, sino 10. ¿No? Y que las 10 han sido o fueron en su momento destruidas. Y curiosamente, la Troya 6 y la Troya 7A, que es una payasada como están descritas, fueron arrasadas como se cuenta en la Ilíada. ¿No? Sí se termina descubriendo que sí hubo un incendio, que sí hubo una devastación, o sea, sí hay, pero fueron, o sea, todas las Troyas anteriores habían sido destruidas y se había edificado una ciudad sobre esa Troya misma. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla? Es muy claro, de la importancia de la posición geográfica de la ciudad de Troya. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido de la región, es un sentido comercial. Entonces, ciertamente el cuento es que, pues a Helena se va acompañando, pues también ¿quién la lleva? Es Paris, el esposo, ¿no? Lo va acompañando, llegan a Troya, empiezan a hacer estos tratos comerciales y esta dice, pues no me voy. Y se queda, ¿no? Y entonces el esposo dice, ¿cómo no? No, sí, me quedo. Y entonces se arma una guerra para recuperar a Helena y además que cuando uno ya se mete eso, descubre que la Ilíada no termina con el caballo de Troya. La Ilíada termina con el funeral de Aquiles, si no me equivoco. Y es hasta la Odisea donde se va a relatar el resto, ¿no? Entonces, es muy lindo porque, bueno, no van a creer todo lo que estuve averiguando en estos días. Es una cosa fascinante porque resulta que la Ilíada es una serie de poemas que probablemente ni siquiera los compendió Homero, ¿no? Sino que Homero es como estos nombres que dan una posibilidad de juntar una, una serie de cosas. Pero resulta que Homero a lo mejor no existió. Entonces la Ilíada y la Odisea son una serie de poemas que están compendiados, pero que al mismo tiempo, y esto es una cosa loca, formaban parte de un grupo mayor
de relatos poéticos que están perdidos. Entonces, eran un eslabón de una cadena de relatos que no es que terminara con el asunto de Troya, ¿no? Es que era parte. Entonces, la mayor parte verdadera de la poética de Homero está perdida, ¿no? No porque Homero no se tenga, sino porque todo el conjunto de textos que había, pues está perdido, no se tiene, y entonces solo se tiene la Ilíada, y entonces solo interpretamos a través de la Ilíada y de la Odisea un pasaje histórico que parece que más bien era una tradición política. Lo que es un hecho es que sí hay una Troya, que sí hay una guerra de Troya y que es destruida. Ahora, por más que le rasca a uno, no está muy claro quiénes vivían en Troya. Porque además el problema es que Homero les dice aqueos a todos. O sea, Homero agarró el nombre aqueos para decirle parejo a todos. Entonces no sabemos quiénes son. Hipotéticamente, Troya, la destruida por los dorios, es micénica. Y entonces luego son los dorios los que se apropian. ¿Qué podemos tener para pensar esto que les estoy diciendo? Bueno, que a partir de que se apropian los dorios del terreno comercial, los güeyes dejan de hacer comercio y dejan de hacer agricultura. Más bien explotan a los grupos que han conquistado y de esos se mantiene, pero dejan de hacer arquitectura, dejan de hacer todo. Y ellos son los que terminan con la escritura lineal B, de la que habíamos hablado en veces pasadas y de que Octavio nos habló la vez pasada. Entonces, ¿por qué terminan con la escritura? Porque resulta, y volviendo al asunto de los dialectos, es que la escritura, la lineal B concreta, que es la fusión un poco de la escritura minoica con la lengua micénica, la escritura es netamente comercial. Entonces, como se acaba o se destruye la posibilidad de comercio, se anula, no es necesaria más la escritura ni nada, y entonces los dorios empiezan a expandirse y van a empezar a tener una organización distinta, pero más bien ellos van a tener que terminar siendo comerciantes, o bueno, dominar el paso comercial y entonces dominar a los que vienen y a los que van, cobrarles, explotarlos, amenazarlos, ¿no? Entonces, los dorios van a desarrollarse en este sentido, pero van a acabar con toda la demás cultura. Bueno, los siguientes 400 años más o menos es la expansión de los dorios, que por lo que veo eran una bola de como bárbaros, y que eran buenos en el arte de la guerra, eran buenos en la dominación, pero no eran buenos en lo demás, entonces van a finalmente a destruir toda la tradición que se tenía entre Creta y los micénicos, y van a oscurecer finalmente el, el mundo, ¿no? En este periodo. Troya, por tanto, la Troya de Homero, me parece, podemos considerar el recuerdo de los grupos micénicos o del esplendor de la península antes de la llegada de los dorios. Y Troya nos recuerda la importancia del comercio en estos grupos, del gran paso comercial que fue. Antes de hablar de Homero y Hesíodo, no sé si vayan entendiendo que la importancia de Troya, más que en el poema, radica en lo que Troya era o a qué apuntaba. La Troya 7, que es la Troya del caballo, es la Troya que termina con la apropiación dórica, es esa Troya es lo que queda, el vestigio que queda de la época micénica y de la época minoica. Entonces, lo que Homero va a hacer, si hay un Homero, es retraer esta historia, este poema, y entonces habría que trabajar
mucho la poética de Homero para saber qué es lo que hay y mantenerla porque además resulta que los jonios que estaban allí con los micénicos y que eran un grupo fuerte, se tuvieron que mover también, ¿no? Y fundaron ciudades por todos lados. Pero como les decía hace 2 veces, la ciudad más importante que fundan los jonios es Mileto, y ahí en Mileto se van a formar los grandes pensadores, que además son los que tienen contacto con Egipto y son los que asimismo se llaman filósofos. Entonces, tenemos, antes de entrar ya con Atenas, que ubicar un par de cosas. La primera, y es que a pesar de la época oscura, a pesar de que es un tiempo en el que la escritura se anula, eh, los dorios tienen una capacidad bárbara de crecimiento poblacional, ¿no? Aunque hay muchas guerras y muchas batallitas, e incluso escasez alimenticia o de cosas, estos empiezan a crecer bastante y lo que empiezan a hacer, me parece fascinante, fascinante, es desarrollar su técnica de conquista para perpetuar la conquista y perpetuar la explotación de los pueblos. O sea, lo que empiezan a hacer los dorios, que no necesariamente es malo, es desarrollar la gubernamentalidad. Y entonces es donde ya empiezan a nacer las famosas polis, ¿no? Ya empiezan a haber ya ciudades más grandes, ciudades-estados, ya empieza a haber jerarquías, ya empieza a haber distribución social, clases sociales, ya empieza a haber votación, ya empieza a haber representatividad, ¿no? Y se va a pasar, es muy importante porque se pasa de, de como ciertas monarquías, ¿no? Que son estas figuras de un solo gobernante, a luego ciertas formas oligárquicas, ya no es solo un gobernante, sino un pequeño grupo de gobernantes, los que, los que dominan al demás grupo, a ciertas ya oligarquías moderadas, es decir, donde hay una especie de gobierno dado por unos cuantos, pero las decisiones públicas las toman todo el pueblo. Es como un paso entre la oligarquía y la democracia, hasta llegar a las democracias atenienses y de otros grupos, ¿no? Pero en ese inter van a surgir grupos muy fuertes como, bueno, Esparta se va a hacer una ciudad importantísima, también bélica, pero muy bien organizada, ¿no? Nada más que eran buenos para pelear, tenían una identidad de Estado muy cabrona y eran un grupo muy entero, muy sólido, pero quizá no tan grande como fue en su momento Persia. Los persas van a ser otro grupo también bárbaro, ¿no? Brutal, súper poderoso, que van a dominar bastante también la región y va a haber muchos conflictos entre ellos, ¿no? Sí, Hasta... Jürgen, yo ando leyendo una tragedia de Esquilo que se llama Los Persas. Es una maravilla, ¿no? Oh, sí. Bueno, es que de verdad, cuando uno empieza a leer los persas, dice, ay, ¿por qué uno se entretiene en los griegos? Porque los persas tienen un poder bárbaro, ¿no? Y bueno, los espartanos también van a tener encuentros bélicos entre ellos. Y en esta época, o sea, lo que quiero que vayan figurándose es que en estos 400, 500 años de la época oscura, lo que hubo no fue una época realmente oscura, pues, o sea, lo que hay es que no hay registros escritos, pero hubo un crecimiento de las ciudades muy grande, hubo un desarrollo de grupos culturales muy importantes, pero que no estaban enfocados tanto en la religiosidad como habrían sido los grupos anteriores, ni están enfocados tanto en el despliegue cultural, como sí acontece con los micénicos y los minoicos, y estos más bien van desarrollando la gubernamentalidad, o sea, lo que hacen es conquistas y gobiernos, y se expanden. Y lo que tienen de maravilloso es que donde conquistan, no son asesinos saqueadores, sino verdaderamente imponen una forma de vivir, que es la forma gubernamental, y empiezan a tener prosperidad, o sea, no encuentran rebeldía real en donde conquistan. Lo que sí es una maravilla
es que, por ejemplo, los jonios sí se rebelan en su momento contra, contra los dorios, ¿no? Sí, sí, sí tienen algunas batallas y sí logran mantener Mileto, por lo menos. Sí logran mantener Mileto un rato, porque sí les conquistan prácticamente todo. Eh, en este paso, que aparentemente, insisto, es oscuro, realmente lo que estamos viendo es lo fascinante del periodo gubernamental, del periodo en el que nace la gubernamentalidad. Eso es lo más fascinante de este tiempo. Y Troya, lamentablemente no tenemos los otros relatos. Da mucha frustración encontrarse con que no hay los otros relatos, porque probablemente estamos hablando de la historia de Grecia, bueno, la historia pregriega, ¿no? Y pum, pero Troya es el final del esplendor de los grupos que estaban allí. Ahora, no quiere decir que desaparecieran, insisto, los eolios, los jonios sí se logran dispersar, incluso se reparten, los frigios también se reparten cosas del mundo, pero bueno, el talento lo van a tener espartanos, persas, los dorios un rato, que finalmente a todos les van a decir aqueos en la Homero, y entonces no, todavía no me atrevo a decir que son los atenienses, ¿no? Pero son estos grupos que logran destacar y que terminan inventando las formas gubernamentales que ya vamos a conocer nosotros, pero que no triunfan del todo porque aún permanecen estas ciudades que se oponen a la gubernamentalidad y que conservan las tradiciones anteriores, ¿no? Esta religiosidad más importante. Lo que quiero que entiendan es que no estamos hablando de un estado primitivo, como nos lo venden en las escuelas. O sea, no es que sean unos güeyes que se vestían solamente en túnica y andaban por allí. Realmente tenían una sociedad intelectual como nosotros, con avances existenciales, sociales, morales, como los nuestros. Tenían parlamento, tenían juicios, tenían corrupción, tenían vicios, tenían una organización entera. Lo único que los diferencia de nosotros es que nosotros tenemos celulares y coches, pero ellos no estaban abocados a eso, ¿no? O sea, realmente ellos estaban más bien eh, desarrollando el arte de la gubernamentalidad, no el arte de la guerra en sí, sino el arte de la gubernamentalidad. Pero era una sociedad como nosotros, además era una sociedad gigantesca, ¿no? Eran brutales, ¿no? Habían ocupado prácticamente la península, parte de Medio Oriente, ya habían ocupado otra vez Creta, o sea, estaban por todos lados y esta sociedad es la que finalmente va a dar origen a la sociedad de la que tenemos que hablar. Nos falta nada más ubicar a la Grecia arcaica y luego a la Grecia ya clásica, que es donde está Platón. Ahora, último detalle que quiero tocar hoy, Homero y Hesíodo, ¿no? Homero, que es esta representación del conocimiento antiguo, tiene la Ilíada y la Odisea, como estos eslabones que nos llevan a un relato de la antigüedad y que termina con el fin de Troya. Pero Hesiodo tiene un texto sobre dioses. Se me acaba de olvidar cómo se llama el texto de Hesiodo. Octavio, ¿te lo sabes? El... Ay, no sé, pero el punto es que lo que hace Hesiodo es, y ahí sí tenemos que entrarle en su momento, no ahorita, pero es que él conserva, porque hace una genealogía de los dioses hasta él. Y tanto Homero como Hesiodo son posteriores a la época oscura. O sea, ya estamos próximos a Teogonía, la teogonía. Ahí está. teogonía, sí. Gracias. Estamos ya en la proximidad de la Grecia clásica, o sea, estamos en el periodo arcaico. Y estos dos personajes, o estos dos nombres, nos remiten a la historia que se conserva del periodo prehelénico. Y entonces, esa es la importancia de Homero y de Hesíodo, que ellos nos mantienen la historicidad de lo perdido, de lo extraviado, y que es muy poco. Es muy poco porque se trató, o ni siquiera creo que haya sido intencionadamente, ¿no? Pero dejó de ser útil para los invasores
y se esfumó, ¿no? Se extravió totalmente. Y entonces Homero y Hesíodo ocupan ese lugar de, ¿qué creen? De memoria. Por eso, y no me voy a meter porque creo que sería una tesis y la verdad es que no tiene caso que yo en este punto lo haga, más adelante estaría bueno, pero lo que sí hay que hacer es entender no la Ilíada ni la Odisea, sino la poética en la Ilíada y la Odisea. Porque es, si seguimos todo lo que construí hasta hoy, la lengua, el habla misma, si lo arrastramos hasta la Ilíada, entonces entendemos que la Ilíada y la Odisea conservan un estilo existencial, un estilo del habla en la poética, pero en el dialecto escrito. ¿No? Y entonces sabemos que resguardan algo, o sea que la historia está resguardada no en el relato de la Odisea, sino en la poética de la Ilíada de la Odisea, sino en la poética en sí de la Ilíada de la Odisea. Bueno, ¿qué creen que es lo primero que dice Platón? ¿No? Lo primero que dice es, tenemos que prohibir los relatos de la Ilíada y la Odisea y tenemos que, y del texto de Hesíodo, y tenemos que, además, reconfigurarlos porque no pueden ser cantados. Tenemos que hacerles un relato como se entiende, como somos nosotros. O sea, un relato en prosa. Sí, entonces, sí, lo que quiero apuntar o a lo que quiero apuntar es a que lo que se intenta destruir es la memoria dialectal contenida en lo escrito que perdura incluso si los hablantes han desaparecido. Ese es el asunto. Por eso es un problema, porque ¿quién se va a rifar el tiro de leer la Ilíada y tratar de leerla como si fuera uno griego? Ese es el problema, ¿no? Mi chamba aquí en este seminario y el próximo es mostrar la oposición socrático-platónica. Ese es mi chamba. Pero entendamos que ahí está, en esa ruptura concreta, porque además lo va a hacer, y como decía yo, voy a ser psicoanalítico esta vez, esta ruptura concreta en concreto y esta ruptura concreta, que es ese lugar minoico, en esta ruptura se mantiene o se perpetúa el intento de destruir y de ocultar lo que había antes. Ahora vemos el título del seminario totalmente justificado. Es destruir la historia o terminar con la historia. ¿No? Cuando lo hice yo decía es terminar con lo femenino. No, es terminar con la memoria. Entendamos entonces hoy, solo por hoy, lo femenino como la memoria, como mnemocine. Terminar con lo femenino, terminar con mnemocine, es terminar con la historia. Y es entonces olvidar. ¿Qué va a proponer Platón? Fabricar a los hombres. Con todas sus letras, Platón dice, el hombre es fabricable. Solo tenemos que decirle qué pensar. Bueno, el debate del siglo XIX y del siglo XX sobre la gubernamentalidad capitalista es ese, si el hombre puede ser fabricable o domesticable. Es una monstruosidad. Pero ahí está el origen. Sí sabía que se podía llegar, pero me parece que cada día es más claro. Y creo que me puse aquí nada más no olvidarme de Esparta, Atenas, Persia y Mileto, ¿no? Y a Mileto nos la han hecho a un lado, ¿no? Hay películas de Persia, hay películas de Esparta, ¿no? Donde todos están guapos, mamados y se mueven en cámara lenta. Es 300, ¿no? Y Atenas. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Comentarios, por favor, hasta acá y díganme que sí tienen algo que comentar porque yo estoy muy emocionado. Si tienes que comentar, pues abran sus micros los que quieran. Sí, yo puedo empezar. Y adelante. Yo puedo empezar, Sí, Jürgen. y tú puedes. ¿Que no me oyes o qué? Sí, Eh, puedes. sí. Tenía algunas anotaciones y algunas preguntas, sobre todo en la parte inicial.
donde hablabas de el asunto del mundo y la fragmentación, ¿sí? Que estabas haciendo esta crítica hacia el aproximamiento al mundo de forma fragmentada. Lo primero que te iba a preguntar es, o sea, si estás entendiendo por mundo esta necesidad de fragmentarlo, porque no nos dijiste qué estabas entendiendo por mundo. Ay, sí, qué fácil, ¿no? Agarren su café que nos vamos a amanecer. Este, es donde habita el hombre, pero no solo la naturaleza, sino es el dónde está, más la fragmentación, que me parece que es una fragmentación hablada, una fragmentación discursiva, más la, la reorganización de los fragmentos, más la ubicación de sí en ese espacio. O sea, me parece que mundo es donde el habla, ay, no me gusta hablar así, pero es donde el habla causa ser. Eso es lo que me parece. Y de hecho no me gusta decir que hay una fragmentación, sino que hay una composición estética del universo. Pero me es complejo explicarlo así, ¿no? Me parece puntual por eso decir que se fragmenta y luego se recompone. Pero me parece que el mundo se construye y se habita. Y me parece que esto es, en todo caso, estético. Tengo una dificultad muy grande para distinguir entre ética y estética. Yo no puedo con eso, ¿no? Para mí siempre que lo veo, no hay ética sin estética. Y la estética no necesitaría de la ética porque en sí misma es la composición bella, ¿no? La ética me parece que sería un intento de orden, pero es lo que puedo decir. ¿Me expliqué? Dijiste unas cuantas, así que habla. Ah, sí, tengo otro comentario. Esto en realidad no es pregunta, porque sí, con lo que empiezas también es muy interesante y muy cierto, ¿no? Sobre el asunto de la instrumentación de la lengua, que yo creo que es un problema de Occidente y un problema de nuestra modernidad, ¿no? Y yo creo que, o sea, sobre todo la escuela gringa de lingüistas sigue sosteniendo hasta hoy en día que la lengua es una herramienta, ¿no? Así como lo dijiste que pensar la lengua como un martillo, así está escrito en una gramática. Yo lo leí con todas sus letras, ¿no? O sea, es absurdo, es ridículo, es penoso, ¿no? Pero sí hay un fragmento de lingüistas que desde hace varios años han dicho, no, o sea, si pensamos así la lengua estamos perdiendo nuestro tiempo. Y es claro que no se puede sostener esa idea per se, ¿no? Entonces, a menos que tengas fines oscuros detrás, ¿no? Como el colonialismo espiritual, ¿no? Como esos lingüistas que dicen eso. Entonces, pues no, o sea, yo creo que sí, que hay otras, es algo muy profundo la cuestión de la lengua. Y a propósito de ello, ¿no? Hay una frase de Ser y Tiempo en esta cuestión, cuando ya empezaste a hablar del habla, en realidad, ¿no? Que yo tengo así grabada desde hace años, ¿no? Desde las primeras veces que leí Ser y Tiempo. Heidegger dice, a la significación le brotan palabras, ¿no? O sea, es tan simple y tan profundo lo que está diciendo ahí, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? El foné, ¿no? La palabra misma, tiene un sustrato fuerte, ¿no? O sea, el sentido mismo, ¿no? Y como lo dijiste tú, el sentido mismo está asociado al habitar, ¿no? Al estar en el mundo. Sí, es fascinante y es estimulante esto. La otra cosa, ya sobre la última parte, ¿no? que quiero comentar, esta cuestión de los poetas de Homero y Hesíodo. He estado leyendo trabajos de dos estudiosos de Homero del siglo XIX y o sea, me fascinan los trabajos porque todos dijeron, estos están locos, ¿no? O sea, cada uno por su parte estuvo haciendo trabajos de Homero durante varios años y los filólogos y filósofos y especialistas de Homero dijeron, sí está interesante, pero no le hagan mucho caso, no les hagan mucho caso, ¿no? Fue
Gladstone sobre la cuestión de los colores, que es fascinante, que si hay chance después, ¿no? Sí me gustaría exponerlo. De verdad es fascinante la idea del color en la Ilíada y en la Odisea de Homero. Y la otra es Saussure, ¿no? Sus anagramas, que también lo tiraron de loco, ¿no? Porque él decía que estaba en la poética misma codificado el nombre de los dioses y tenía una motivación, ¿no? ¿Por qué esconder el nombre de los dioses en la poesía misma? Entonces, ya es todo lo que tengo que comentar. Oye, ese, el de los colores me lo mandaste, ¿no? Sí, te mandé solo como un resumen, pero ya le entré al autor del siglo XIX, o sea, ya estuve leyendo su trabajo. ¿Está en español o lo tienes en inglés? En inglés, sí. Compártelo. Sí, lo voy a pasar, Y lo voy a subir los al dos otro, libros el de Saussure, ¿no? Sí, también. al Telegram. Sí, el de Sí, Saussure sí no lo tengo Tengo uno que es sobre el trabajo de Saussure, pero el de Saussure sí no lo he encontrado en digital. electrónico. A ver si lo puedo escanear, ¿no? Porque es un volumen así chonchísimo. Órale. Ah, Si no, se entonces, es unía. este. Ah, ¿está en francés? Está en francés. Sí, Ah, vean, súper. es una cosa así tremenda. Sí, debe ser. Oh, Sí. sí. A ver a ver si lo consigo. Pero no, no sé quién más lee francés. Ese es un pequeño problema. Pero a ver si lo conseguimos. Debe haber alguna traducción al inglés, ¿no, Octavio? No, de ese texto no, todavía no hay traducción. ¿No? No. ¿Y luego qué esperas? Bueno, al español por lo menos. Sí, no, bueno, obvio, al español. Sí. Algún día yo traduciré los de Fraser al español. Sí, súper. No sé si valga tanto la pena, pero bueno, es un capricho. Ah, bueno, los compartes, ¿no, Octavio? Lo que tengas. Sí, claro. Bien. Los demás, Yo tengo una Jessica. duda, Doc. Bueno, Has y luego pescado. Ok. Hace 8 días Octavio decía que con la migración cambiaba el habla, Ujú, ¿sí? sí. Ahora tú nos dices que el habla modifica el entorno, es decir, a donde vaya, el habla me va a modificar, Mm, o ujú. si yo voy a otro lado, voy a modificar el habla. No, No me estoy explicando. sí, lo que traté de decir es que no niego la influencia del ambiente en el habla. O sea, si hay una migración, porque no pienses en individual, piensa en asunto migratorio, porque finalmente, si Sí, tú sí, si estoy tú te pensando vas, en migratorio. migratoriamente sí, o sea, el habla se va a modificar por la migración misma, ¿no? Porque, por ejemplo, si pierdes un tipo de árbol en la migración, la palabra va a perder su sentido, pero además todo lo asociado a ese árbol va a perder su existencia, entonces va a haber una pérdida. Si hay además que incorporar nuevos elementos ambientales, eso también va a cambiar. Pero si además en eso hay un choque con otro grupo cultural, pues va a haber intercambios forzosos, ¿no? Entonces, sí, la migración cambia el habla, ¿no? Pero hay que entender que el habla es lo que de alguna manera posibilita aprehender el mundo, comprender el mundo, ¿no? Entonces, ya te trae un esquema. Estaba viendo una gringuilla mexicana que en un video tonto que me salió allí decía 10 palabras que tenemos en español que no hay en inglés, ¿no? Y, y dije, qué chistoso, porque ¿cuál fue? Una palabra tan simple como antier, imposible traducirla al inglés, ¿no? O sea, solamente es como the day after yesterday, ¿no? Pero no hay y son palabras así de básicas. Se saca 10 palabras que uno dice, ay, ¿en serio? No me acuerdo cuáles eran. Estaba muy chistoso el video, Es pero, Mowgli, ¿eh? Mowgli, una güerita. Sí. Es hija de un lingüista que ha estudiado el náhuatl de Veracruz desde hace muchos años. Se llama David Órale. Doggy. Ah, bueno, Ajá. es muy chistoso porque
Se explica por qué no es traducible la palabra. Entonces, hay que entender que ya el lenguaje que nosotros tenemos nos define el mundo que vamos a poder ver. Pero si migramos, el mundo también va a modificar la lengua y la realidad se va a modificar. O sea, eso es un juego constante. Que por eso lo dije en un momento, que el habla es tan estática como lo estáticos que puedan ser sus hablantes y el medio en el que viven. ¿Sí me expliqué, Has? No, todavía no, sigo con la duda. ¿Cuál es la duda exactamente? A ver, el habla modifica el entorno. No, modifica cómo ves el entorno. El que cambia, no cambia, sino que el entorno cambia el habla. Puede. En una migración, Ajá. ¿sí? Todos los migrantes llegan a una isla. Se muda de la montaña al Y en mar. esa Sí. isla, sí. Entonces, llegan hablando y modifican la forma de ser del lugar. ¿Sí? O Evidentemente, sí. el lugar modifica su habla. Las dos cosas. Las dos cosas. Porque cuando Las dos llegan, cosas. como traen discurso, por ejemplo, pueden sembrar cosas que no hay. Pueden traer la agricultura y entonces talar Ajá. y sembrar y cambiar un ecosistema. Pero al mismo Ok. tiempo, la presencia de un ambiente distinto va a modificar el habla. Van a tener que adquirir nuevas palabras o nuevos esquemas discursivos. Imagínate que venga una epidemia. Y entonces van a tener que desplegar una comprensión de esa epidemia y se va a modificar, de acuerdo a lo que haya pasado con el grupo, se va a modificar la comprensión del mundo y por tanto los discursos que haya con respecto al entorno. Entonces es una doble modificación. Por eso es tan dinámico, tan móvil. ¿Ya mejor, Gas? Ok. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Gracias. La pescado y nos vamos porque al niebla hoy lo van a picar. Dos comentarios. Recordé el texto de Wittgenstein de Psicología y Filosofía, Filosofía para la Psicología, algo así se llama, ¿no? Que Wittgenstein ahí se plantea la pregunta de si ¿por qué pensamos en hablar? Cuando estamos pensando, pensamos en palabras. Uh-huh. Y en este previo, antes del hablar y el pensar, él se plantea la imagen y la representación en este inter. Ahí lo dejo. No recuerdo más sobre el texto. La verdad lo leí hace bastantes años. Entonces, pero es interesante la pregunta de Wittgenstein. Fíjate, pescado, que yo tengo mis dudas con respecto a lo que acabas de decir, ¿eh? Porque yo creo que cuando pensamos consciente, sí pensamos en habla, pero creo que hay ratos que pensamos, o que casi todo el tiempo pensamos, no me gusta lo que voy a decir, pero que pensamos inconsciente, y creo que el habla no funciona allí. Creo que de pronto puede haber imágenes completas, ¿no? Completas, que ocurren así, ¡pum! ¿No? Y ni siquiera progresivas, Uh-huh. sino de verdad un instante que genera una sensación. Yo siempre he Ajá. tenido cierta reticencia con Wittgenstein. No me cae muy bien. De hecho, tengo por ahí su gran textote y no, empiezo y me regreso. Digo, no, mejor voy a ver Sabrina la bruja. Es chido, dale chance. Es chido, sí, sí. Tiene mérito, sí lo defiendo, sí lo defiendo. El Rommel también lo ha defendido al Wittgenstein. Doc, tengo otra pregunta. Correjas, porque hoy vamos al veterinario. Es rápido. Yo siempre he pensado, o he creído más bien, que pensamos en imágenes, no en palabras. Sí, pero imágenes simbólicas, imágenes que tienen un Por sentido. ejemplo, yo para decir computadora pienso en una computadora y ya sale de la boca la palabra computadora. Sí, pero cuando piensas en la imagen computadora, no solo piensas en la computadora,
sino en todo, en la funcionalidad en ti frente a la computadora, en las capacidades que da. O sea, o sea, la imagen evoca un contexto. Ajá. Entonces sí creo yo. No creo que todo el tiempo sea imágenes, pero sí creo que es una forma. Porque creo que también podemos pensar en olores, en También. sensaciones también. Sí, Guidi lo dijo, creo que le leí los labios, pero no. Ok. Como en sonidos también puede ser, como Sí, en estos ritmos, como, no sé cómo explicarlo, es que mira, pero como que piensen en el sonido pensáis, de un pero como elefante. en ritmos, es muy similar a la música, Ya. pero sin canto, sin el canto, sino que es como el ritmo. Ah, no sé, pienso así, nadie Sí. más piensa así. Pero eres la primera persona en el mundo que digo que dice algo así. Y mira que yo hago música. O sea, yo puedo decir que seguido pienso en soundtrack, ¿no? O sea que todo el tiempo lo que está pasando me evoca una canción. Pero pensar en ritmo nunca había oído a alguien. Ay, a Pero mí me pasa. honestamente está chido, ¿no? Pero no sé, no sé. No sé, pero nos podemos dar a la tarea preguntarle a la gente. Y tú más, a tus cercanos. Si piensan en música, si piensan en ritmo. No sé si las bailarinas. Tú, Ah, tú- puede ser eso, porque yo practico danza árabe desde pequeña. ah, Entonces, me suena mucho, ponte tú, las emociones o lo que evoco con el ritmo, con el sonido, evocan distintas cosas, en sensaciones en mi cuerpo y no sé. pero debe ser Jessica, tu hermana. Aquí que está enfrente me está diciendo justo que sí piensa en ritmo. Ay, Ya, colada. Eh, Está muy interesante. Mira, yo trabajé unos añitos con bailarinas y bueno, la forma de pensar es totalmente diferente, ¿eh? Diferente. Yo haciendo la música y ellas bailando es muy diferente. Pero, y de hecho es tan diferente, es tan bravo que o domina la danza o domina la música. mm, Pero no, nunca me he topado con no, una comunión música-danza, ¿no? O la bailarina baila la música o la música se adapta a la bailarina. Pero nunca hemos estado juntos. Y nunca pensé en preguntarles si ellas viven rítmicamente, pero sí es altamente probable, porque su cuerpo es ritmo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, todo. No lo sé, no lo sé, pero me voy a dar a la tarea de preguntar y tú también, ¿no? Y pues tú también, Jessica, aprovechando el viaje. Bueno, me gustaría seguir platicando, pero vamos al veterinario. Deseenle suerte al Nieblita, le van a poner una quimioterapia a mi perrito oh, y a ver cómo le va, ¿no? Suerte para el Niebla. Suerte, y suerte. un abracito para el nieto. Entonces, pues eso es. Espero que no pase nada. Ya pregunté las posibilidades de que se quede. No son muchas, pero nos vemos en 8 días. ¿Está bueno? Bueno, un gusto, como siempre, ver. Bueno. Un abrazo para todos a donde estén. Cuídense. Igualmente, chao. Bye. Chao, chao. Adiós. Bye.